Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidas a esta transmisión de Tabita Levántate. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse, por dar un poco de su tiempo para escuchar la enseñanza que el Señor tiene para nosotros esta tarde. Y pues vamos a comenzar con una oración para empezar nuestro tema. Amén. Y bendito Padre Santo, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites estar una vez más reunidas en tu nombre para escuchar, Señor, la enseñanza que tú tienes para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender, Señor Padre, ayúdanos, Señor Padre bendito, a comprender el mensaje, Señor, para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, cámbianos, transfórmanos, renuévanos, Padre Celestial, sánanos, Señor Padre, tu palabra sana, tu palabra cambia, tu palabra transforma, Señor Padre, que esa obra, Señor, la haga, Señor Padre, con libertad en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bendito. Seas tú obrando en cada corazón, seas tú obrando en cada vida, Señor. Bendito Dios y Padre, tú seas, Señor, en aquellas mujeres que nos ven por primera vez, que por primera vez, Señor Padre, mi Dios, están escuchando este mensaje, Señor, para sus vidas, Señor, tú seas haciendo tu obra, tú traigas un convencimiento a su corazón, tú traigas, Señor Padre, a su corazón, Señor, sanidad, Padre, mi Dios, fortaleza, Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos, mi Dios, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor Padre bendito, en el nombre de Jesús, nuestro corazón, Señor Padre, se ha entendido en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y Señor, a ti, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor Jesús, amén. Pues hermanas, sean todas bienvenidas, aún las mujeres que nos están escuchando por primera vez, sean bienvenidas y que este canal, esta palabra sea de bendición a sus vidas. Amén. Y vamos a empezar nuestro tema y este tema se llama La fe que cambió una vida. Y vamos a ver esta historia que se encuentra en Marcos 5, versículo 25 al 34, y te lo voy a leer. Dice, pero una mujer que desde hacía 18 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Esta mujer enfrentaba un problema que no tenía solución, pues no tenía cura, ya había probado de todo y nada le había ayudado. Dice este pasaje, ya había ido a muchos médicos y ninguno pudo darle solución a su problema. Dice que antes le iba peor. Amén. Ella tal vez ya había ido a cuanto doctor le recomendaban, a cuanto curandero también le habían dicho que sanaba, pero dice que nada le había ayudado. Antes le iba peor. No dice qué enfermedad era, pero dice los síntomas que ella tenía en su cuerpo, cómo se estaba manifestando esta enfermedad en ella. No sabemos si eran miomas lo que ella estaba padeciendo, miomas en el útero. Hay mujeres que tienen miomas en su útero y tienen hemorragias. Cuando estos tumorcitos ya están muy crecidos, con cualquier esfuerzo empiezan a sangrar.
y pueden sangrar por días. Ellas pueden tener como si fuera un periodo, su periodo de regla, pueden estar reglando por días, se les quita unos días y vuelve nuevamente a tener este problema de sangrado, precisamente por esos tumorcitos, por esos miomas en el útero. Y la solución para este problema es una esterectomía, sacar su matriz, quitar su útero, para que este problema sea solucionado. El otro padecimiento que puede ocasionar esto ya pues más grave es un cáncer uterino que está provocando este problema en ella. Pero la Biblia no dice qué era, cómo se llamaba la enfermedad, pero sí dice cómo se estaba manifestando en ella. Y que ella ya llevaba 12 años con este padecimiento, ya llevaba 12 años enferma. Y ya había visitado a muchos médicos y nada le ayudaba. Nada le daba solución a su problema. Dice que antes le iba peor, cada día que pasaba ella empeoraba. Y nomás imagínense, podemos imaginarnos también, aparte de ese sangrado, el problema ya de salud que ella tenía, porque ya para estar ella con este problema por varios tiempo, pues ella ya a lo mejor presentaba ya también un cuadro agudo de anemia, un cuadro grave de anemia, de debilidad, por lo que ella estaba pasando, por los fuertes sangrados. Entonces ella ya estaba presentando también la debilidad en su cuerpo, ocasionado por todo este sangrado que ella tenía, por este flujo de sangre. Amén. Todo esto provoca anemia y debilidad, pero no solo son los problemas físicos, sino también los problemas en su alma, que esto provoca, que esto estaba provocando en ella. Tuvo que haber pasado también por el rechazo de la gente. ¿Por qué? Porque una mujer que padecía flujo de sangre era impura, era considerada impura y no se le permitía tampoco entrar al templo. Una mujer que tenía este problema, pues también era rechazada, no era aceptada. Tenía que cargar una mujer así, pues con la angustia, en silencio, ante el peso de la ley, a cuestas, sobre su espalda. ¿Por qué? Porque una mujer que padecía esto era considerada impura. Y una mujer así quedaba también excluida de la mayor parte de las relaciones entre la sociedad judía. Era considerada esta mujer como los que estaban enfermos de lepra, los que padecían lepra. También los que tenían ese problema eran excluidos del lugar donde vivían, tenían que irse a lugares apartados para que no contaminaran a la gente. Entonces, esta mujer era también por lo que estaba pasando, porque era impura. También si tenía esposo o hijos, tenía que estar separada de ellos. Era como si ella estuviera leprosa. Tenía que apartarse de su familia. Y eso, de eso nos habla, permíteme, nos habla el Levítico. Déjame leerte un poco acerca de esto. En Levítico 15 nos habla acerca de esta ley. 15 del 25 al 27. Y dice: y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo,
de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Y dice, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas serán inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Entonces, esta ley que vemos aquí, que leímos aquí en Levítico, se seguía hasta ese día, hasta el tiempo de esta mujer. Ella que estaba padeciendo ese flujo era impura, era considerada una mujer impura y tenía que apartarse de su familia. Y todas las cosas que había en su casa eran consideradas contaminadas. Y eran apartadas, eran exclusivamente su plato, su cuchara, su vaso, su cama, su silla donde ella se sentara, era exclusivamente de ella, nadie podía tocarla. ¿Para qué? Para no contaminarse. Entonces, esta mujer también cargaba los problemas en su alma. ¿Por qué? Porque se enfrentó al rechazo de la gente, a la separación de su familia, si la tenía, igual a la soledad, el temor, la angustia, la tristeza, el sentirse abandonada. Si era casada, pues la ley permitía que su marido la dejara, la abandonara por su condición. Entonces ella tuvo que pasar por muchas cosas duras, aparte de su enfermedad por la que ella estaba pasando, también tenía que enfrentar los problemas sociales, problemas que esta enfermedad le causaba ante la gente que le rodeaba, ante su misma familia. Entonces, los problemas no solamente tenía problemas físicos, también tenía ya problemas en su alma, daño en su alma, por el rechazo, por el señalamiento, porque la gente la juzgaba. Quizás muchos pensaban que ella lo que estaba padeciendo era un juicio de Dios por algún pecado que ella cometió, porque la gente es así. ¿Cuántas de ustedes han pasado por alguna enfermedad, por algún problema? Y lo primero que hacen las personas es juzgarlas. Pues algo habrás hecho, por eso Dios te está castigando. Algún pecado habrás cometido que por eso te está yendo mal, o te está yendo como te está yendo ahorita. La gente es cruel, la gente es así. Juzga sin saber los motivos, sin saber los problemas, si aún el Señor está permitiendo que uno pase por pruebas, y no porque uno haya hecho algo malo, algo indebido. Aún las pruebas tienen un motivo de ser en nuestra vida, tienen un motivo de parte de Dios. Pero la gente es muy dada muy fácilmente a juzgar, a criticar. Entonces esta mujer era grandemente juzgada, era rechazada, no podía ella visitar ciertos lugares por su condición. No sabemos también quién veía por ella. No sabemos muchas cosas de ella, pero sí sabemos por lo que estaba pasando. Y leyendo en la palabra sabemos también la ley que había para las personas así, para mujeres que tenían este problema. Entonces ella vivió decepciones constantes también. Dice lo que acabamos de leer, que ella visitó muchos médicos. Entonces imagínate, cada que ella visitaba a un médico iba con la esperanza de que alguno de ellos pudiera ayudarla,
sacarla de ese problema en el que ella se encontraba, de esa enfermedad, de ese azote que ella estaba viviendo. Y cada que le recomendaban un médico, ella iba con la esperanza de ser sanada. Pero qué decepción para ella, qué frustración para ella, el que no era así, que los médicos no tenían una solución para su problema, que quizás los médicos sabían que no había solución para ella, pero aún así se aprovechaban de ella para sacarle su dinero. Aún la economía de esta mujer pues tuvo que ser buena para que durante todos estos 12 años ella pudiera solventar los gastos médicos por los que ella era tratada. Y dice la palabra que ella ya había gastado todo lo que tenía. Durante todos esos 12 años ella estuvo gastando y nada le ayudaba. Entonces ya había gastado, dice, todo lo que ella tenía. Entonces el corazón de esta mujer sufrió pérdidas. No solo era la enfermedad física, la enfermedad también, las heridas en su alma, la enfermedad que ella estaba también padeciendo en su alma, sino también las pérdidas. ¿Por qué? Porque perdió su salud. ¿A qué edad ella empezó a estar enferma? No lo dice, no dice la edad de esta mujer, pero sí dice que ya tenía 12 años enferma, ya tenía 12 años padeciendo esto. Entonces perdió su salud, perdió su familia, quizás su matrimonio si era casada, perdió casa. ¿Por qué? Porque ella tenía que ser excluida. Entonces, si ella tenía familia, tenía esposo, su familia y su esposo no fueron los que salieron de su casa. La que tenía que salir era ella, porque ella era la que estaba padeciendo esto. ¿Dónde ella se fue a refugiar? No lo dice tampoco. ¿Dónde vivía? ¿Con quién vivía? Entonces ella tuvo pérdidas también. Como te digo, pérdida de salud, pérdida de familia, pérdida de casa y también pérdida en su economía. Pues ya no tenía nada, ya todo lo había gastado en médicos. Y la frustración porque perdió todo y nada le ayudó. El pasaje nos dice que había sufrido mucho, de muchos médicos durante 12 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú padeciendo algún problema, ya sea de salud, económico o aún familiar? ¿O has también pasado por pérdidas? Y también a ti esto te ha causado frustración, dolor, decepción, tristeza, angustia. Y piensas también a lo mejor, ya no hay esperanza para mí. Piensas que ya tus problemas no tienen solución, al igual que esta mujer. Tal vez esta mujer ya había perdido la fe, la esperanza de recobrar su salud, de volver a recobrar su vida. Su vida familiar, su vida social. Quizás ella ya había perdido la esperanza. Al igual que a lo mejor tú, ya perdiste la fe. Piensas que el Señor te abandonó, piensas que el Señor ya no puede hacer nada por ti. Piensas a lo mejor que el Señor no te ama. Te sientes sola, desesperada. No hay ya a quién acudir. Así como esta mujer.
porque ella ya había ido a un lado, ya había ido a otro lado y nada le daba solución. Entonces ella, su fe se fue apagando, su esperanza se fue apagando. Pero aún en medio de esos problemas debemos de preguntarnos, ¿qué quiere Dios enseñarnos por medio de esas pruebas, por medio de lo que estamos pasando? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Quiere el Señor enseñarnos a confiar en Él? ¿El Señor nos quiere enseñar a madurar? El Señor quiere que por medio de esas luchas por las que estamos pasando, por medio de esa enfermedad por la que estamos pasando, por medio de ese problema por el que estamos atravesando, nuestra fe se fortalezca. Debemos de preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda a través de esto que me está pasando? Y debemos de buscarle, no abandonar nuestra fe por lo que nos esté pasando. Debemos aprender que de cada prueba por la que Dios nos permite pasar, saldremos más fortalecidos, maduros y con nuestra fe más firme, confiando que Dios está con nosotros, que vamos de su mano, que no estamos solas. Y también debemos de aprender a confiar, a no desanimarnos. Y esto es, aun cuando los médicos te den un mal diagnóstico, quizás te digan, ya no hay esperanza para usted, su mal está muy avanzado. El único que tiene la última palabra para nosotros es Dios. Sobre todo diagnóstico, el que tiene la última palabra en nosotros es Dios. Nuestra vida no está en las manos de un médico, nuestra vida no está en manos de un diagnóstico, nuestra vida está en las manos de Dios. Él sabe hasta cuándo vas a dejar de respirar en esta tierra, no es el hombre. Entonces, cuando a nosotros se nos diga, usted ya no tiene remedio, su enfermedad es muy grave, no sabemos si saldrá adelante, no sabemos si el medicamento que le vamos a poner dé resultado en usted. Pues pese a lo que te diga, pese a lo que te digan los médicos, tú confía en el Señor, tú confía en Él. Dios tiene el poder para sanarte y no sabes si el Señor por medio de esta prueba, por medio de la enfermedad que tú estés pasando o del problema o de la circunstancia por la que estás pasando, el Señor te quiere enseñar algo a través de eso. Así como esta mujer. Esta mujer ya había probado todo y antes, dice la palabra, le iba peor. Ella había perdido toda esperanza. Tal vez ella ya solo esperaba morirse. ¿Y cómo iba a morir ella? Frustrada, amargada en su espíritu por todo lo que ella pasó, por el rechazo que ella recibió, porque no había quien la apoyara, quien se condoliera de ella. Pero pasó algo con ella cuando ella estaba más desanimada, cuando ella ya había perdido toda esperanza. Su fe se fortaleció. Cuando alguien por ahí le habló de un tal Jesús, le dijo, por ahí anda Jesús, uno que sana
está sanando paralíticos, está haciendo que los ciegos recobren la vista, está echando fuera demonios, está limpiando leprosos. Cuando ella escuchó esto, su fe se volvió a activar, su fe se volvió a fortalecer, volvió a tener ella una esperanza. Porque ella ya daba todo por perdido. Ella pensó que ya iba a terminar así, pero ella se volvió a fortalecer al escuchar esto. Cuando escuchó el nombre de Jesús, cuando escuchó por ahí que alguien hablaba de él, su fe se fortaleció nuevamente, su fe se activó y no se quedó quieta. Creyó lo que la gente le dijo, lo que escuchó que la gente decía. Esta mujer sacó fuerza de debilidad y fue a donde estaba Jesús. No le importó si la gente la rechazaba, si la gente la señalaba. Ella iba con una idea fija en su mente, y era sanar. Era ver si Jesús podía hacer algo por ella. Jesús era su último recurso para esta mujer, pues ya lo había probado todo y nada le había resultado. Jesús era su último recurso, su última esperanza, para lo que ella venía buscando desde hacía 12 años. Sanar de ese azote por el que ella estaba pasando. Esto fue lo que pasó con esta mujer. Su fe se activó y no se quedó quieta. No esperó a ver quién la ayudaba, no esperó a ver si Jesús pasaba por donde ella estaba. Ella fue a buscarlo, ella fue a su encuentro, tomó fuerzas de debilidad. Ella a lo mejor ya no tenía fuerzas ni para caminar. A lo mejor ella ya caminaba muy pesadamente, ya caminaba muy lenta. A lo mejor ya le costaba trabajo caminar, trasladarse de un lugar a otro. Pero esto no le importó. Cuando ella escuchó que Jesús podía ser su salvación, ella tomó fuerzas de donde pudo y fue hacia él. Ella tomó fuerza, ella se activó nuevamente. Su fe se activó, su esperanza surgió nuevamente al ver una luz en medio de la oscuridad. Y mira, dice en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Ella no se desanimó al ver que había una multitud alrededor de Jesús. No se desanimó al ver que iba a ser difícil que ella se acercara, porque inmediatamente la gente que la conociera la iba a rechazar, la iba a señalar. Eso no le importó a ella. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. A veces nosotros queremos obtener algo del Señor, pero nos cuesta esforzarnos, nos cuesta acercarnos. Queremos que las cosas lleguen a donde estamos, que las cosas lleguen a nosotros, no que nosotros las busquemos, sino que las cosas lleguen a nosotros, sin que nos cueste ningún esfuerzo, ningún trabajo. Pero esta mujer fue valiente, esta mujer fue atrevida, y ella no esperó a que alguien fuera y le hablara a Jesús de ella, de que ella tenía una necesidad, de que ella lo necesitaba. No. Ella tomó la decisión de ir al encuentro de Jesús, sin importarle lo que la gente pensara.
sin importarle que la gente la rechazara o le gritara que era inmunda, que no podía estar ahí entre la gente. ¿Qué pensó ella en ese momento que vio toda esa multitud? Ella quizás pensó, no voy a poder hablar con Jesús, hay mucha gente, no voy a poder acercarme, no voy a poder tocarlo, no voy a poder hablar con él y decirle lo que me está pasando. Con tanta gente no me va a escuchar. Pero ella no se fijó en eso. Ella no dijo, ay, si me acerco él no me va a ver, hay mucha gente. Ella no pensó en eso. Ella dijo, si tan solo tocara su manto, seré sana. Para ella era suficiente el tocar ella su manto. Ella no esperaba que él orara por ella, que el Señor la tocara, que el Señor se detuviera y hablara con ella, no. Ella dijo, si tan solo tocara, pudiera llegar hasta donde él está y tocara nada más su manto, seré salva. Y ella lo hizo. Ella fue atrevida. Ella arrebató su bendición. No esperó que que alguien la ayudara. Ella se esforzó. Fue atrevida y arrebató su bendición. Y dice, mira, dice en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Esta mujer fue violenta y arrebató lo que ella necesitaba en ese momento. Su sanidad, la sanidad de su cuerpo que tanto ella buscó, por lo que tanto ella había gastado. Esta mujer hizo lo que los demás no hicieron, pues los demás esperaban que Jesús se detuviera y les preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? Ella no esperó eso. Ella fue y tomó lo que necesitaba. Tocó el manto de Jesús y dijo, ella dijo, si tan solo tocara su manto seré salva. ¿Qué fe tan grande tuvo en ese momento? Después de que ella ya estaba desanimada, después de que ella ya había perdido toda esperanza, ¿cómo se fortaleció tan grandemente para hacer lo que hizo? Ella no esperó que Jesús volteara a verla. Ella pensó, a lo mejor tal vez por el miedo a ser rechazada por el Señor. Ella quiso pasar desapercibida. Ella solo lo único que le interesaba era arrebatar su bendición e irse a su casa. Y que nadie se diera cuenta de lo que sucedió. Ella pensó solamente en ese momento, tocaré su manto, seré sana. Y nadie se entera. Me voy a mi casa o a donde ella estuviera. Pero se llevó una gran sorpresa, pues Jesús se dio cuenta de lo que esta mujer provocó en él. Y dice el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos?
Y entonces el versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer no pudo ser oculta, no pudo pasar desapercibida de Jesús y no hubo necesidad que Jesús la viera. Jesús sabía lo que había pasado. Y por eso esta mujer dice que ella sintió, al instante ella sintió en su cuerpo que había sido sana. Pero dice que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y esta mujer dice que estaba temblando y tenía miedo por lo que Jesús fuera a decirle. Tal vez ella pensó que él le iba a reclamar porque como era una mujer inmunda no podía tocarlo, que ya lo había contaminado. Pero mira lo que el Señor le dice en el versículo 34. Primero lo que ella tuvo que confesarle al Señor. Dice que esta mujer se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y en eso le dijo toda la verdad. Ahí estaba empezando también su sanidad en su alma. Al ella decirle toda la verdad, ella ahí le iba a decir todo por lo que ella había pasado desde el principio de su enfermedad. Pero dice que le dijo toda la verdad. Para Jesús hubiera sido fácil quedarse callado y continuar su camino entre la multitud, pero era necesario hablar con esta mujer, pues la obra en ella aún no estaba terminada. Ella había sido sana en su cuerpo, pero faltaba ser sana en su alma. Y como te digo, empezó su proceso de sanidad cuando ella dice se hincó delante de él y le dijo toda la verdad. Allí estaba siendo sana al decirle cómo fue rechazada por la gente, cómo fue abandonada por su familia, quizás por su esposo. Todo lo que los médicos, cuando iba a visitar a los médicos, lo que le decían, la frustración de ella al no ser sanada, el que solo los médicos le sacaban su dinero pero no la sanaban. Todo esto, todo este proceso que ella tuvo en esos 12 años, dice, ahí le estaba diciendo a Jesús, le estaba diciendo todo lo que había ella guardado durante esos 12 años en su alma, todo ese dolor, toda esa soledad, esa frustración, esa amargura que le causó el abandono, la soledad en la que ella vivía. Ella le habló a Jesús de todo lo que ella estaba pasando en ese momento. Y mira cómo Jesús fue bueno con ella. Y cómo el Señor termina con ella hablando.
y le dice, en el 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer ya se había acostumbrado a que la llamaran inmunda, a no recibir una palabra de amor, de cariño, pues donde quiera que ella fuera, recibía rechazo. Y Jesús la llama hija, y al llamarla hija le da identidad nuevamente, le vuelve a dar una identidad, ya no era la inmunda, ya no era la mujer apestosa. Porque aparte de esta mujer, aparte de ser inmunda, el mal olor que despedía. Y entonces ella ya se había acostumbrado al rechazo. Durante 12 años ella no recibió una palabra de cariño, de aceptación, hasta el momento que Jesús la vuelve a llamar, escucha nuevamente que le vuelven a decir hija. Una palabra de amor, una palabra de cariño. Y él al decirle hija, le da nuevamente su identidad, le vuelve a dar su identidad de hija, no de inmunda, de hija. Y esto también era parte de su sanidad, el volver a ser aceptada, el volverse a sentir amada. Y cuando Jesús termina esta obra de sanidad en su alma en ella, le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Recibió 3 cosas en ese momento ella, no solo la sanidad de su cuerpo. Ella recibió 3 cosas, que fue primero salvación, paz interior y sanidad en su alma y en su cuerpo. Si ella se hubiera ido solo con la sanidad en su cuerpo, su alma se hubiera mantenido enferma. Ella seguiría viviendo amargada, resentida por el trato que recibió de la gente, aún de sus conocidos. Y no hubiera tenido la paz, estaría con miedos. Por eso fue necesario que Jesús hablara con ella y que ella confesara toda la verdad, que ella le confesara todo lo que había en su corazón, que ella le confesara todo por lo que ella había pasado durante todos esos 12 años. Como te decía, esos 12 años de abandono, de rechazo. Pero era necesario que Jesús hablara con ella. Y por eso, hermana, es muy importante muchas veces cuando está uno pasando por pruebas, por procesos de enfermedad, por enfermedades largas, o por problemas, ya sea en el matrimonio, problemas en la familia. Es importante la administración para que haya sanidad, para que haya paz, para que haya restauración. El Señor le interesa más, está más interesado en sanar el alma que sanar el cuerpo. Sanando tu alma, por consiguiente, aún las enfermedades que hay en tu cuerpo van a ser sanadas. Tu sanidad interior se va a reflejar hacia afuera. Entonces es necesario la administración. Cuando tú estás pasando por algún problema,
de salud o el problema por el que estés pasando, a veces es necesario, como hizo esta mujer, decir toda la verdad, hablar todo lo que te pasó en ese proceso por el que pasaste. Si hubo rechazo, si alguien te ofendió, si alguien te hirió, te lastimó, confesarlo. ¿Qué sentiste en el momento cuando tú pasaste por una enfermedad, cuando recibiste un diagnóstico malo? ¿Qué sentiste en ese momento? A través de esa noticia, ¿qué permitiste entrar? El miedo, la angustia, tristeza, soledad. Entonces es importante ministrarse. Y muchos están pasando por problemas en su alma y prefieren seguir con esos problemas antes que hablarlo, antes que decírselo a alguien. Y para eso está nuestro pastor, para eso está el pastor, para eso están las personas que han sido delegadas dentro de una iglesia para ministrar esta área. Porque es importante, porque aquí vemos la importancia. Como te digo, para Jesús hubiera sido fácil, pues ya alguien sanó y tan tan. Yo sigo adelante para toda esta gente que le estaba rodeando, que no lo dejaba en paz porque necesitaba un favor de él. Pero viendo lo que había pasado en él, él se detuvo. Tenía que terminar completa la obra en esta mujer para que ella fuera completamente sana en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, o en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Era necesario. Y esta mujer se fue sana, salva y con paz en su corazón. Algo que ya por 12 años ya no tuvo. Entonces, pues te digo, si tú estás pasando por algún problema o pasaste por algún problema y sientes resentimiento hacia alguien, sientes que en tu corazón no hay paz, te sientes intranquila donde quiera que tú estás, ministra tu alma para que haya sanidad y para que haya paz en tu corazón, para que tengas salud en tu alma, en tu cuerpo. Y también, como te decía, hay que ver por qué el Señor permite estas cosas, qué el Señor nos quiere enseñar a través de esto, de los procesos por los que estamos pasando. Que nuestra fe se fortalezca, que nuestra confianza en Él esté firme. Entonces, pues hermana, yo te invito a reflexionar en esto que vimos, sobre esta historia de la mujer de flujo de sangre, todo lo que ella pasó, cómo el Señor tuvo misericordia de ella. Y recuerda, nuestro tema se llama la fe que cambió una vida. Que nuestra fe cambie nuestra vida, que nuestra fe se fortalezca en el Señor. Amén. Pues hermana, fue nuestra historia de hoy, fue nuestra enseñanza de hoy, nuestro tema. Y yo espero que pues tú sigas meditando en esta palabra, que el Señor te haya hablado a través de este mensaje. Y si hay algo en tu corazón, tú te ministres. Habla con el Señor, desnúdale tu corazón. Entra en el secreto de Dios. Ora a Él en secreto.
Ahí cierra tu puerta o en el lugar donde tú oras, donde nadie te escucha, y ora a Él y desnuda tu corazón delante de Él. Confiésale lo que sientes, cómo te sientes, y que Él sea sanando tu corazón, sea sanando tu alma. Aún si tienes alguna enfermedad física, que Él sea sanándote, dándote paz en tu corazón. Amén. Pues vamos a orar para hacer despedidas. Bendito Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos hablaste hoy, Señor Padre, la importancia de la fe, Señor Padre Celestial, de fortalecer nuestra fe, Señor Padre bendito, en el nombre de Jesús, porque la fe, Señor, cambia nuestras vidas, Señor Padre Celestial. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, ayúdanos, Señor, también a Señor, ser valientes, Señor, y a confesar toda la verdad delante de ti, todo lo que hay en nuestro corazón, Señor Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor Padre, que podamos sentirnos libres, Señor Padre, mi Dios, sana, Señor, con paz en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Padre, te lo pedimos, Padre, seas tú obrando en nosotras, Señor, y mi Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, bendito Dios, y Señor, a ti te damos la honra, la gloria, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Pues hermana, quedamos despedidas, nos vemos la próxima semana. El lunes a las 4 de la tarde tenemos la cita en esta transmisión de Tabita Levántate. Amén. Si alguien tiene alguna petición de oración, también puede enviárnosla. Y pues te pedimos que tú seas apoyando este canal. ¿Sí? Regálanos un dedito arriba. Y pues gracias por acompañarnos. Que tengas una bonita tarde, una descansada noche, que Dios bendiga tu semana y nos vemos la próxima semana. Amén. Dios te bendiga.